aventuraría a decir que sí sería un cónclave relativamente más largo a lo que conocemos. Bueno, en la mañana de este lunes murió el Papa Francisco y pues lo que todo el mundo hoy se pregunta es, ¿quién será el nuevo Papa? Para analizar este tema de quién será el nuevo Papa, pues tenemos hoy a el periodista Riccio Portillo. Él es experto en temas eclesiásticos, autor del libro Blog Vaticano, el del libro El Vaticano, la encrucijada venezolana y profesor de la Universidad de Monterrey. Nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, México. Pero además, más allá de hablar sobre quién será el nuevo Papa, esta pregunta que todo el mundo se hace, pues también vamos a hablar sobre este procedimiento, ¿no? Este método conocido como cónclave y que usted mejor que nosotros lo conoce y le damos la bienvenida a Panam Post y comenzamos pidiéndole que nos ayude un poquito, pues refrescando justamente cómo es este cónclave, cuáles son los pasos a seguir, los requisitos y limitaciones, tanto para ser elector como para ser elegido papa. Bienvenido. Gracias, bueno, un saludo a toda la audiencia y también a José Gregorio, pues siempre muy contento poder compartir algunas cosas, a pesar que sea en el escenario, pues de la muerte del muy querido Papa Sí. Francisco. Comencemos entonces con lo que le preguntaba o lo que le pedía más bien que nos ayude un poco a entrar en detalles en cómo es este cónclave, ¿no? Mucho hemos leído en los medios e incluso hasta en el cine, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Pero Sí. usted, digamos, desde el conocimiento que tiene, pues, sobre este tema, ayúdanos a conocer estos pasos, estos requisitos, limitaciones para ser elegido papa y también para ser elector. Claro, mira, el proceso en el que estamos ahorita, que es el de la defunción del Papa, Sí, se va a tardar un poco el proceso de exequias, que fue un poco diferente a Papa Benedicto, que era renuncia. claro. Estamos hablando de que el día miércoles el Papa, o sea, el cuerpo del Papa debería ser trasladado a la Basílica de San Pedro en un féretro que va a estar abierto en la Basílica, no en el traslado, a diferencia que antes sí se veía el cuerpo completo. Y luego 3 días de capilla ardiente, por decirlo así. Luego viene un novenario con unas misas todos los días. Y posterior a eso es cuando comienza como la maquinaria del cónclave. Sin embargo, ya desde mañana, el decano del Colegio de Cardenales, pensemos que los cardenales, son más de 220 cardenales con diferentes edades. Ya mañana, martes, fueron convocados a las congregaciones generales, como para primero poder informar sobre lo que está pasando en el Vaticano y segundo, ver cuáles son las perspectivas para una configuración de ese perfil del próximo Papa. En estas congregaciones generales que comienzan mañana, pero como insisto, primero van a ser de tipo exequial en la despedida protocolar que se merece el Papa. Sí participan los cardenales electores y los cardenales no electores. ¿Cuál es el único criterio? La edad. Cuando ya el cardenal supera o la persona supera los 80 años, pierde el derecho a voto, pero no a voz. En estas congregaciones generales puede hablar. Cuando ya el Vaticano establezca cuál va a ser la fecha de inicio del cónclave, que yo estimo que sea a finales de la semana siguiente, aproximadamente unos 12 días después, 12 15 días después, eh, es cuando los cardenales que tienen menos de 80 años pueden entrar y votar. En ese momento todos pueden ser elegidos y todos pueden elegir. Simplemente el único requisito, por así decirlo, es la edad. ¿Cómo se configuran esos grupos o los posibles nombres en las congregaciones generales que están antes? Y por tanto, quizás es el momento interesante en la lectura de la iglesia, este proceso que se abre con las congregaciones generales. Sí, y ahora, por supuesto, no podemos dejar de lado esta pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Quién será el nuevo papa? Hay una lista de posibles candidatos que se mencionan en los medios. Entre estos está, pues, por supuesto, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y otros nombres como el filipino Luis Antonio Tagle, el estadounidense Raymond Leo Burke, el ganés Peter Turkson. No lo voy a poner en el compromiso de adelantarnos para usted quién será el nuevo papa, porque pues esto es un proceso delicado, serio, pero sí nos gustaría tal vez con el conocimiento que usted tiene, que nos ayudara a tal vez hablar de los tres posibles candidatos con mayores posibilidades dentro de lo que usted ve, pues tomando en consideración lo que hemos visto en los últimos días, ¿no?
Sí, a todas las entrevistas que he dado en este día, siempre digo que es un poco prematuro, porque todavía Sí, tenemos, tenemos el cuerpo del Papa por allí, y vaya, tiene que llevarse su tiempo, y las sí, congregaciones claro. generales no han comenzado. Cuando comiencen las congregaciones generales, te decía que es interesante porque los cardenales hasta ese momento no tienen una prohibición ni un veto para poder hablar. Ellos hablan y salen, y a lo que salen y hablan con la prensa es cuando se pueden filtrar una serie de perfiles de personalidades sin ni siquiera decir algunos nombres. Obviamente, entre la lista que se está trabajando es porque se piensa que debería ser un papa en continuidad de Papa Francisco, y por tanto, pues qué mejor que personas que sean medianamente similares a él, aunque obviamente la sensibilidad de las personas va a ser distinta. Es decir, Papa Francisco era uno solo. Y se habla, por ejemplo, del cardenal Pietro Parolin, que yo creo que tiene ciertas cosas positivas que puedan ser la cercanía con el Papa, es secretario de Estado, es una persona que viene del mundo diplomático, posiblemente va a ser una persona bastante comedida, pero vaya, o sea, aventurarnos a decir ahorita es fulano, yo creería que no, sobre todo por el viejo adagio de quien entra papa, sale cardenal. Te podría decir, si no se mira que va a ser un italiano, se podría pensar en Europa. Creo que en Europa hay importantes también candidatos. España está allí y los obispos españoles, los dos cardenales que hay, son bastante sensibles a temas sociales. Pienso un poco el arzobispo Omeya de Barcelona y el cardenal Cobos en Madrid, que ha tenido también un papel importante en temas sobre migración. También está el cardenal Peter Erdo, que si mal no recuerdo está en Budapest. El rollo que yo veo, bueno, el tema que yo veo con el cardenal Erdo es que lo veo bastante mayor, y no sé hasta qué punto vaya a medir un papa que sea muy anciano o relativamente joven. Pienso que eso también, esta norma de que un papa joven va a ser largo o un papa viejito va a ser breve, los últimos papas han demostrado que los papas más ancianos han sido altamente revolucionarios y cambiantes. Juan XXIII en el 58 convocó al Vaticano II, Papa Francisco con todo lo que ha hecho. Entonces, no me atrevería a decir que va a ser alguien mayor para que calme las aguas, porque posiblemente una persona mayor se siente más libre para hacer lo que sea, y uno joven pues tiene mucho tiempo. Entre los jóvenes creo que hay dos candidatos importantes, el cardenal Tagle, que viene de Filipinas y que actualmente es el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, que es un dicasterio que tiene bastante, digo, porque nombran obispos de zonas de misión, se llama como el Papa Rojo, más o menos es lo que se dice en el argot vaticano. Y bueno, es filipino, o sea que posiblemente sea una oportunidad de ser alguien de Asia bastante Hace joven. que no sería primera vez. No sería primera vez porque vaya, los primeros papas han salido de Asia, así San Pedro, sí, Ah, pero sí, claro, sí, claro, claro. pero sí sería Asia, sí, como tomamos, claro, tomando en cuenta Medio Oriente, ¿no? Por Medio Oriente, supuesto. pero Sí, sí, por viendo, supuesto. pero viendo un poco la Yéndonos trascendencia de, a Asia ya más Oriente, sí, claro, pero por lo menos en la época contemporánea, sí, después de la ruptura de un papa no italiano que fue con Juan Pablo II en el 78, pues un papa asiático, pues digo, por lo menos Tagle está allí. Y también hay un arzobispo que poco se sabe, que es el arzobispo de Mongolia, que también creo que es el sacerdote, el cardenal más joven del cónclave. Y también en algún momento sonó. Sin embargo, sí te quiero decir abiertamente, José Gregorio, yo soy ajeno a dar nombres en este momento porque no sabemos qué va a pasar en las congregaciones claro, generales. Y claro, creo que claro. otra característica que tiene este momento o este cónclave es que Papa Francisco nombró cardenales de lugares muy alejados, como te hablé, Filipinas, Mongolia, Burkina Faso. Si te estoy hablando de realmente un sentido periférico, real, y vaya, eso hace que hayan muchos cardenales, que son 135 electores. No sabemos si los 135 se van a presentar, porque puede ser que alguno por enfermedad o por lo que sea no quiera participar. Y segundo, que no se conocen entre ellos. Entonces, yo sí me aventuraría a decir que sí sería un cónclave relativamente más largo a lo que conocemos. ¿Qué digo que conocemos? En el 2005 y en el 2013, el cónclave inició hoy y se lo electo al otro día. Bueno, posiblemente no va a ser al otro día, sino 2, 3 días. Digo un poco más largo, porque aquellos cónclaves, como te digo, el de Benedicto incluso fue en la primera votación de la tarde, la de Francisco fue en la segunda votación de la tarde. O sea que fue un poco rápido. Yo Sí. sí pienso que este va a ser un poco más largo por las características y cómo se configuran los cardenales. Son más cardenales que se conocen menos.
Claro, como lo decía, no quería comprometerlo con nombres porque sé que es delicado y es prematuro, ¿no? Pero tal vez pudiéramos sí aventurarnos un poco con la tendencia. Hay quienes se atreven a pronosticar que podría venir un papa más conservador. Sin embargo, todo parece indicar que si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los cardenales ahora fueron designados por Francisco, tal vez esta posibilidad no sería tan factible que sea un papa conservador o tan alejado de las tendencias de Francisco y pudiéramos tener tal vez alguien con una postura similar, reformista o moderado, y tal vez se aleja un poco la posibilidad de alguien como Burke. Sí, con el Papa Francisco yo tengo mucho cuidado en decir que él era conservador o en decir que era No, no, sí, liberal, ok. porque creo que Papa Francisco no cabe en ningún molde. Quizás no deberíamos hablar de Papa Francisco, pero ¿por qué digo que no cabe en un molde? Porque para muchas cosas era sumamente abierto, una iglesia, todos, 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 pero para otra era sumamente cerrado. Por ejemplo, en la ordenación de mujeres, la mujer debe ser valorizada, no clericalizada o en los sacerdotes el celibato. Es decir, Papa Francisco era como muy abierto en unas cosas, pero en otras era sumamente, sumamente estricto. Entonces, yo soy de los que no le pone etiquetas a Francisco porque creo que no se les puede poner etiquetas. Sobre quienes tampoco me atrevería a decir es que él hizo un consejo, un colegio de cardenales a su calco, de personas que pensaban como él. Creo que tampoco. ¿Por qué? Si algo era característico de Papa Francisco era la apertura de pensamiento. Se reunía Sí, con todos, hablaba con todos, no tenía el prurito de no hablar algún tema y un poco la frase que él siempre decía era el pensamiento incompleto. Si esto del pensamiento incompleto es que otro me puede completar mi pensamiento porque yo tengo como algo fragmentado en la cabeza. Y pienso que los cardenales pueden estar en esta línea. No todos piensan como él, no todos van a ser con las mismas sensibilidades con él. Él miraba a la persona, no los ideas ni el futuro de lo que él pretendía como le digo él, e incluso los papas anteriores. O sea, creo que te voy a poner un dato que me pareció interesante, que lo menciono en mi libro. Mi libro fue del 2020 y a pesar de que pasaron 5 años ya, es interesante un poco leer las lecturas que en ese momento se pudieron haber hecho, incluso prepandemia. La incidencia del Papa reinante o del Papa muerto con el que venía después. Entonces, ejemplo, a Papa Pablo VI lo sucede Juan Pablo I. A Juan Pablo I lo sucede Juan Pablo II. Es decir, un cardenal que él no eligió. A Juan Pablo II no lo hizo cardenal Albino Luciani. A Juan Pablo II lo sucede Benedicto XVI. Pero a Joseph Ratzinger no lo hizo cardenal Juan Pablo II, lo hizo cardenal Pablo VI. A Joseph Ratzinger lo sucede Jorge Mario Bergoglio, que no lo hizo cardenal Joseph Ratzinger, lo hizo cardenal Juan Pablo II. Es decir, hay como un salto de generación. Yo no sé si esta vez se vaya a dar, pero sería muy claro. interesante que el Esa cardenal tendencia, electo haya sido elegido por Benedicto. Y para darte un nombre, al cardenal Tagle lo elige cardenal Benedicto, no Francisco. Y Francisco lo tiene en su curia. Entonces, vaya, yo pienso que va a ser más como la movida de lo que realmente la iglesia necesita. ¿Y qué sí creo que necesita la iglesia? Mantener la dinámica de iglesia en salida de Papa Francisco. Ser una claro. iglesia abierta, el Papa hablaba siempre de hospital de campaña, una escuela de misericordia, estas cosas que están unidas al Evangelio, que posiblemente, pues, por qué no pueden seguir? O sea, creo que más bien deberían seguir, Claro, entonces si creo tomamos en yo. cuenta eso que usted nos dice, para quienes dicen ahora que pudiera estarse descartando la posibilidad de que venga un papa más conservador, es decir, no la descartamos. No, yo no la descartaría, pero pienso que dependiendo de ese tipo de etiquetas, qué podemos llamar conservador y qué no podemos Sí, llamar, o sea, para mí eso va a ser como un poco relativo, insisto, a partir de estos ejemplos del mismo Papa Francisco, que en algunas cosas sí, en algunos casos no. sí, claro. Como usted dice, y es que tal vez, pues evidentemente no es adecuado ponerles estas etiquetas ideológicas o políticas. Sin embargo, siempre en la prensa, pues es inevitable un poco escapar de estos temas, ¿no? De siempre ubicar hacia alguna tendencia u otra. Y también recordamos cómo, pues por razones obvias, a Juan Pablo II muchos lo recordaban o hay quienes lo calificaban como papa anticomunista. En el caso de Francisco, es el primer jesuita. Quisiera saber
En Pero su te pongo un caso, ejemplo, te pongo con Benedicto. Benedicto se hizo muy famoso, digo, Joseph Ratzinger, como teólogo durante el Concilio Vaticano II. Y una revista, estamos hablando de Benedicto que no deberíamos, y una revista, 30 Giorni, muy famosa, decía el hombre del futuro. Es decir, la teología veía en Joseph Ratzinger al hombre del futuro. La prensa nos pintó un Joseph Ratzinger y un papa totalmente contrario a lo que iba a ser el futuro. Entonces sí, sí era el hombre del futuro, lo que pasa es que no lo sabíamos leer. Entonces este Papa Francisco, yo diría, también podría ser el hombre del futuro, aunque hayan cosas en las que haya partes del mundo, la discusión pública que no esté de acuerdo, o dentro de la misma iglesia, pero creo que sí. Entonces, el que venga, yo sí me atrevería a decir, bueno, pues va a tener posturas relativas para ciertos temas, pero lo neurálgico de continuidad de apertura, yo creo que tendría que seguir. sí, claro. Justamente quería preguntarle, ¿cómo cree usted que será recordado Francisco de esta visión tal vez un poco medio política, por así llamarlo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta, pues, quienes lo han criticado mucho por su postura que tal vez fue un poco laxa o un poco flexible en cuanto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que ha habido una persecución feroz a la iglesia y a los líderes de la iglesia, obispos, y tal vez mucha gente esperaba siempre posiciones como más firmes de él contra Daniel Ortega y tal vez no llegaron, ¿no? ¿Cómo cree que pueda ser recordado Francisco desde esta visión un poco política? Sí, yo creo que a Papa Francisco también hay que leerlo en su contexto. Papa Francisco es latinoamericano, venía de Argentina y no podemos negar en Latinoamérica la sensibilidad que tenemos hacia ciertos temas que parecen muy de izquierda. Te lo digo desde una universidad donde la misma academia ha respondido a esa lectura interpretativa del mundo. Equivocada o no, es la lectura que hacemos los latinoamericanos. Si no, más del 60% de los gobiernos son de izquierda. Entonces, sería como demasiado puritano a nuestra parte negar que hay una parte del pensamiento latinoamericano que piensa así. Yo pienso que Papa Francisco no era de izquierda, sino con una sensibilidad social, lo cual es evangelio, es de Jesucristo, no es ideológico. Pero vaya, ¿cómo podrá ser recordado? Un poco él lo decía en una entrevista. Un pecador que intentó hacer las cosas bien. Siempre es necesario intentar hacer las cosas bien. Y al menos sobre los tres casos polémicos, yo creo que cada situación en el continente llevó a una respuesta distinta, pero contundente. Quizás la de Cuba fue un poquito más compleja porque el Papa era muy cercano al cardenal Ortega Lamino, que era el arzobispo de La Habana cuando lo eligen, y digamos así, durante su juventud arzobispal era como su partner, su compañero. Pero sobre Venezuela y Nicaragua, yo sí creo que hubo mayor énfasis en decir las cosas como son. Te pongo el ejemplo de Nicaragua, que creo que es fundamental. Habló de una dictadura grosera. Esa fue la palabra que utilizó. Es una dictadura grosera. O sea, no fue diplomático, no, fue frontal. Dijo lo que era. Sobre Venezuela estoy preparando un texto que espero que salga al final de semana. No lo quiero adelantar. Claro. Pero me atrevo a decir que fuimos la crisis que más abordó. Fuimos el país latinoamericano del que más habló. Habló 2014, 2017, 2018, 2020. Hasta el año pasado, en 2024, hubo dos pronunciamientos públicos. Uno en el mensaje a los diplomáticos ante la Santa Sede, de la salutación navideña, donde pues habló de la crisis humanitaria, pero en septiembre del 24, en la conferencia de prensa del viaje de regreso de Singapur al Vaticano, le preguntaron sobre Venezuela, lo que acababa de ocurrir el 28 de julio, y él dice, no estoy muy bien informado, no he seguido bien la información porque ando de viaje, pero sí te puedo decir, las dictaduras terminan mal, siempre terminan mal. Cuando a mí me dicen que Papa Francisco no dijo las cosas, yo digo, yo no sé qué Papa Francisco estaban leyendo, porque sobre Nicaragua usó la palabra dictadura, sobre Venezuela usó la palabra dictadura. Creo que en la historia ningún papa ha llamado dictador a nadie. Este se atrevió, por lo menos en Latinoamérica. Obviamente hubiésemos querido un poquito más de algunos, pero para mí fue suficiente. Ya cuando diga eso, para mí sí fue suficiente. Pero te digo, un poco insistiendo en esta lógica de la sensibilidad social del Papa. Para cerrar la idea de Venezuela, creo que también hubo un gesto para mí importantísimo, que fue la canonización de José Gregorio Hernández, tu tocayo. ¿Y por qué creo que es importante? Porque él sabía que era una figura que podía construir.
que podía unir. ¿Y a quién le pertenece José Gregorio Hernández? No sé si te has sentado a pensar en esto. ¿A quién le pertenece ese santo? A los pobres. Era el médico de los pobres, no del poder, no de la autoridad. Era el médico de los pobres, pobre para los pobres. De tal manera que ¿de qué lado estaba Papa Francisco? De la Venezuela pobre, de la Venezuela que sufre. De ese lado era el que estaba. Cierro con este comentario en una carta al cardenal Porras por el día de su cumpleaños. Los poderosos que estrangulan al pueblo. Ese era Papa Francisco, eso era lo que decía. Por eso, cuando a mí me dicen es que no sé qué otra cosa, pero yo creo que sí lo dijo y dijo, fue bastante claro, a mi parecer, ¿eh? Sí, ya que estamos hablando de Venezuela, vamos a cerrar un poco el capítulo de Venezuela, hablando, por supuesto, de la candidatura y la posibilidad de que Pietro Parolin pudiera convertirse en el próximo papa, porque ya hay quienes hablan que de todos los posibles candidatos, pues es el que tendría lógicamente una visión más cercana a Venezuela por haber sido nuncio apostólico en Venezuela. El año pasado, después de las elecciones del 28 de julio, se reunió, recibió a Edmundo González, en 2021, si no me equivoco, envió una carta que fue bastante criticada y pues con palabras que no vamos a mencionar aquí, pero que ya sabemos las que podemos esperar de alguien como Nicolás Maduro. Entonces, pudiéramos decir que de todos es al que más le teme o el que menos quisieran que llegara al Vaticano en Miraflores. Yo te voy a aderezar el comentario con la participación del Vaticano en el 2016 en la mesa de diálogo, que fue el acompañante, y que el Vaticano se levanta y dice, pongo cuatro condiciones. Esas cuatro condiciones llegaron a Venezuela con una carta firmada por Pietro Parolin. Es decir, que Pietro Parolin siempre ha sido también un personaje clave y que yo creo que ha sido súper sensible a la causa y a la realidad venezolana. Y por eso mismo le pregunto si cree que tal vez ese sea el que menos quieren en Miraflores. Yo no sé si hay otro cardenal que también tenga sensibilidad sobre Venezuela. Quizás no lo sabemos, pero seguramente sí habrá alguno. Pero obviamente Pietro Parolin tiene como un rasgo global de personalidad mucho más influyente y que obviamente ya estaría ganado directamente a la causa de Venezuela. Sin embargo, pienso que en el Vaticano hay otras figuras también emblemáticas, incluso con algún tipo de, no sé si decir de incidencia en la parte diplomática, porque el cardenal Parolin es el secretario de Estado, pero el canciller es Monseñor Gallagher, que es un inglés, o sea, una persona que quizás está alejado de la ley venezolana, pero el otro, el tercero del mando, es Monseñor Edgar Peña Parra, que su puesto no es diplomático, su puesto es más de gobierno interno de la iglesia, pero yo estoy convencido de que sí seguramente es consultado sobre algunas posiciones. Y es un hombre también extraordinario, de mucho bien y que quiere muchísimo a su país. Y te doy otro dato, no sé si durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, quien recibe al vicepresidente en el palacio, en el patio de San Damaso, el jefe de protocolo de la Secretaría de Estado es un venezolano. Y en la conversación, en los pocos minutos de audio que se ve, que se escucha, él le dice, yo soy de Venezuela. Entonces yo sí creo que en la Santa Sede hay una sensibilidad propia por Venezuela y no sé qué otro tipo de personajes también puedan haber que lo desconozcamos, pero yo creo que la sensibilidad por nuestra situación también estará presente y yo no temo a quien elijan. El que elija seguramente va a seguir hablando de doctrina social, de bien común, de libertad, es decir, cosas que son comunes a los valores del cristianismo. Claro. Ahora vamos a cambiar de tema y espero no salirnos de la seriedad, pero en estos casos siempre hay quienes sacan a relucir ciertas teorías conspirativas, apelando un poco a temas apocalípticos como el tema del llamado Papa Negro y que pues tenemos el caso del cardenal Peter Turkson, ganés, que está entre unos de los que mucho se menciona, pero no es el único, también está Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo, también está el caso de Robert Sarat de Guinea. Entonces, muchos nos preguntaríamos, o le preguntaría más bien a usted, ¿cree que podría ocurrir finalmente la elección de este Papa africano de la que muchos hablan o especulan, y hasta qué punto puede ser tan literal este tema apocalíptico del Papa Negro del que mucha gente habla y que a mucha gente le gustan estas teorías conspirativas, ¿no? Claro, yo no le temo a un papa negro, ¿eh? Porque no creo que va a ser lo que decía la profecía de este fulano Exactamente. San Malaquías que se va a acabar el mundo. Incluso si es Pietro Parolin, se llama Pedro y Pedro segundo, tampoco le tengo miedo a eso. Porque creo que la historia la lleva a Dios. No, son tres personajes muy interesantes y yo creo que cada uno tiene como rasgos relevantes para decir.
del cardenal Turson, por ejemplo, fue prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en tiempos de Papa Francisco. Luego, con un proceso de reformas, lo trasladó a la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Sin embargo, durante la pandemia fue como el hombre interpretativo del pensamiento de Papa Francisco. O sea, que es un hombre que va en esa línea. El segundo, como decía, es el cardenal Ambongo. Era miembro del Papa, tenía un consejo de cardenales, no el colegio, que están todos, sino un consejo que primero fueron 6, luego fueron 9, una cifra que fue cambiando en Shinobe y fue cambiando, y el cardenal Ambongo estaba allí y bueno, se dio a conocer por ciertas posiciones en los sínodos para hablar también con absoluta libertad. Entonces era una persona que ahí te digo, es interesante porque está en la línea de Papa Francisco, está en la línea sinodal, pero por ejemplo se pronunció sobre el rito de bendición para personas del mismo sexo, diciendo que no era posible pastoralmente en su diócesis. Entonces tú dices, ¿es de un lado o es del otro? No, o sea, responde a la pastoralidad y a un poco a la lógica del evangelio. El Sí, cardenal Sara también es un cardenal creo que muy, muy interesante porque tiene un grado de espiritualidad que muy pocas veces se ve, no sé, en la banalidad de la prensa se escapan estos datos, pero un hombre que siempre se ha destacado por una profunda espiritualidad. Yo el único comentario que tendría sobre él es que lo siento muy mayor porque tengo entendido que en el mes de junio cumpliría 80 años. Entonces, no sé hasta qué punto los cardenales estén dispuestos a elegir a una persona mayor, porque si ya sabemos que va a tener 80 años, va a ser un pontificado relativamente breve. sí, No claro. sé, o sea, no lo sé, insisto, no lo descarto, pero una de las categorías que se le puede mirar a él es como que, ah, mira, no, está todavía como muy mayor. Eh, Son los comentarios que te podría decir de ellos. Tampoco descartaría un cardenal africano, pero obviamente dentro de la sensibilidad que tiene propio la iglesia en África, que tiene también ciertos desafíos importantes. Primero, un continente pobre, un continente explotado, con mucho clero, pero como clero que se escapa, que no permanece en el lugar. Y también hay unos problemas allí de convivencia, no sé si decir esto, de celibato, porque el celibato culturalmente en algunos países en África tampoco es bien visto. Entonces, es como temas complejos para una iglesia que Culturales, universalmente claro, es sí. tan distinta. Pero vaya, si hay, ya te estoy diciendo estas características que tiene la iglesia africana. Claro. Y por último, ya para terminar, no quitarle más tiempo, quisiera conocer su opinión sobre un tema ya un poquito saliéndonos de lo que es el cónclave como tal y yéndonos al cónclave la película. Quisiera saber si usted la vio, evidentemente supongo que sí la ha visto, y quisiera saber su opinión porque en estos momentos seguramente el que no la ha visto, mucha gente la va a ver La va a ver. porque bien o mal, de cierta manera, es lo que más nos acerca a, o nos muestra cómo es ese cónclave que pues es un procedimiento bastante hermético del cual lo único que sabemos es cuando sale el humo blanco o el humo negro. Sí, sí la Quisiera vi. su opinión. ¿Usted cree que le hace justicia al tema de manera fiel o que tiene algún tinte ideológico apartado de lo que debería ser el debate sobre este proceso? Sí la vi y tengo un comentario escrito que pueden leer si les interesa, pero diría dos cosas. Uno, es una forma de representación. El cine es representación. Claro, La situación vista por el ojo de alguien, del cineasta. No quiere decir que esa es la realidad ni que esa es la verdad. Fue lo que alguien se imaginó que sería un cónclave. Y se imaginó porque claro, y más aún cuando está claro que no es un documental, es y que es ficción. secreto, porque, o sea, ¿de qué se aventuró a decir lo que no sabemos? Lo que sí sabemos que son los ritos, están escritos y es lo que todo el mundo ve. Entonces, lo que no vemos fue lo que se imaginó. Sin embargo, yo siento que fue una película con un sabor de cultura woke, porque pensamos como si los cardenales solamente estuviesen hablando de los temas de que hablan los transexuales. Los transexuales son el 0.7%. No hagamos spoiler a quienes no la han visto. 0.7% de la población mundial. Entonces, Sí, vaya, o sea, tampoco eso va a ser así. Y ahí hay unos errores canónicos de que el tipo tiene que entrar porque tiene que entrar, ni tiene que entrar ni la gente iba a votar por él porque, bueno, si era inspector, pasa que no quiero hablar, pero si era inspector, ni siquiera tenía derecho a voto porque por ser inspector no puede estar allí. Pero, a ver, lo que sí me pareció fue muy interesante fue la narrativa, el cómo está contada, un poco ese ambiente de suspenso o hasta asfixiante. Y creo que hay un dato que lo dije en mi artículo y me gusta siempre repetirlo. La película está como contextualizada en hoy, es decir, en cómo sería un cónclave hoy, porque pone en el mismo edificio de residencia al Papa muerto y a los cardenales que van a votar.
cuando es solamente Papa Francisco el que ha vivido en Domus Santa Marta. Los papas anteriores han vivido en el Palacio Apostólico y lo que hacen es que cierran el apartamento papal y los otros están votando en su edificio sin que pase nada. El cineasta utiliza un recurso que no había ocurrido en la historia, el Papa Francisco no se Claro, había muerto, y se claro. adelanta a contarnos cómo va a ser el cierre del apartamento papal en el mismo lugar de la elección. Creo que eso es un dato narrativo de representación interesante de la película que yo destaco, pero que obviamente hay ciertas cosas en el discurso narrativo que te digo, a mí me supo a wok y dije, no, los cardenales seguramente no van a estar preocupados en eso. Sí, sí. Bueno, le doy las gracias a Rixio Portillo, periodista, escritor y profesor de la Universidad de Monterrey por habernos acompañado hoy, pues, para analizar este tema que nos puso, pues, sobre a revisar, a ver un poco, pues, lo que nos viene con esta situación que sabíamos que podía ocurrir en algún momento, pero de cierta manera, pues, hoy nos tomó de sorpresa. Sí, no, un gusto saludarlos y compartir este momento. Y que se repita cuando venga otro. Claro, por supuesto. Muy amable, muchas gracias.